Hola a todos y a todas. En este vídeo vamos a ocuparnos de la distinción entre posesión justa e injusta. La posesión decimos que es justa o no viciosa cuando se adquiere legítimamente, sin vicio jurídico externo. Es decir, se adquiere de una manera válida o en virtud de un título jurídico válido, teniendo aquí por título un título en sentido material, un contrato, etc. En cambio, la posesión será injusta o viciosa cuando se adquiere de manera ilícita, por lo general sin la voluntad del anterior poseedor. Esta distinción entre posesión justa e injusta es muy relevante, obviamente, desde el punto de vista jurídico, en la medida en que el ordenamiento lo que pretende, lo que promueve es que la posesión se adquiera siempre de manera justa. Esto explica preceptos como el artículo 433 del Código Civil, que nos señala que en ningún caso puede adquirirse violentamente la posesión mientras exista un poseedor que se oponga a ello. El que se crea con acción o derecho para privar a otro de la tenencia de una cosa, siempre que el tenedor resista la entrega, deberá solicitar el auxilio de la autoridad competente. Como se ve, lo que pretende el Código es, lo que se promueve, es que la posesión se adquiera siempre de manera lícita. Ahora bien, esto no significa que la posesión obtenida de manera ilícita, la posesión injusta, carezca de efectos o que el derecho no la tome en consideración. Precisamente este precepto nos está señalando que si una persona es despojada, incluso con violencia, de la posesión, no puede recobrar esa posesión por sus propios medios, no puede acudir a la autotutela, no puede tomarse la justicia por su mano, sino que tendrá que acudir a los mecanismos que el ordenamiento jurídico arbitra, a los tribunales en último término, para obtener la restitución de la cosa. Y esto es lo que explica que incluso la persona que ha despojado con violencia a otra de un bien obtenga protección por el ordenamiento jurídico. El usurpador, esta persona que se ha hecho de manera ilegítima con la posesión, va a recibir protección jurídica, tiene protección interdictal en la medida en la que se convierte en poseedor. El fundamento de la defensa que se hace aquí de la posición jurídica del usurpador tiene que ver con la filosofía, con la razón de ser de este precepto que estamos comentando, que es evitar que nos tomemos la justicia por nuestra mano, que acudamos a la autotutela. En relación con esta distinción entre posesión justa e injusta, es preciso hacer algunas aclaraciones adicionales que habitualmente suelen llevar a la confusión al estudiante. En particular me interesa destacar la vinculación con esta distinción del artículo 444 del Código Civil. Señala este precepto que los actos meramente tolerados y los ejecutados clandestinamente y sin conocimiento del poseedor de una cosa o con violencia no afectan a la posesión. Y me interesa destacarlo porque a pesar de que el tenor literal del precepto pueda parecer muy claro, lo cierto es que hay que realizar muchas precisiones en torno a lo que exactamente quiere decir o cuál es la interpretación que hay que hacer de lo que señala este artículo 444 del Código Civil. Fijémonos en primer lugar en los que el Código llama actos meramente tolerados. Estos actos es preciso tener en cuenta que a pesar de que el Código diga no afectan a la posesión, en ocasiones pueden conducir a que otra persona adquiera una posesión susceptible de defensa interdictal. De manera que habrá que estar a las circunstancias de cada caso para distinguir si esos actos meramente tolerados han dado lugar, han generado una situación posesoria en la persona a la que se le han permitido. En todos estos casos,
estaremos siempre ante actos que se realizan sin ningún título material, sin ningún contrato, por ejemplo, que lo justifique. Es decir, se trata de actos que ejecuta una persona, actos posesorios, evidentemente, que ejecuta una persona sobre un bien que no le pertenece y sin que le ampare en la realización de ese tipo de actos ningún contrato, ningún título material. Muchas veces la razón de ser de esta tolerancia, de que se puedan realizar estos actos, hay que buscarla en las relaciones de amistad o de buena vecindad. Este es el motivo por el que el legítimo poseedor o el propietario del bien le permite a otra persona que realice actos de contenido o de alcance posesorio sobre su bien. Pero en otras ocasiones estaremos verdaderamente ante lo que los juristas denominamos situaciones de posesión precaria o en precario, es decir, situaciones en las que consentimos que otra persona se haga con la posesión de nuestro bien por mera tolerancia y sin que exista un título jurídico que avale esa posesión. En estos casos, la diferencia es que ese precarista, esa persona que está teniendo esa relación fáctica con la cosa, esa posesión, es un auténtico poseedor, es un verdadero poseedor y puede recibir defensa interdictal. Se entenderá más claramente con un ejemplo. No es lo mismo que yo permita al vecino que entre un día en mi finca a recoger naranjas a que me desentienda de mi finca y de mis naranjos y le permita que sistemáticamente, año tras año, sea él quien recoja las naranjas. En el primer caso, podríamos hablar de un acto meramente tolerado, que no comporta ninguna situación posesoria del vecino. El vecino no se convierte en absoluto en poseedor de nada. En el segundo caso, en cambio, estaríamos hablando de una posesión precaria, pues no existe ningún título que la justifique, salvo la mera tolerancia del propietario. En relación con los actos clandestinos, aquí el sentido del código, del artículo 444 del código es muy claro. Nos dice el precepto que los actos ejecutados clandestinamente y sin conocimiento del poseedor de una cosa no afectan a la posesión. Y efectivamente, así es, puesto que esos actos clandestinos no implican en ningún caso que otra persona entre en la posesión de la cosa. Aquí no hay demasiada dificultad. Y finalmente hay que ocuparse de los actos ejecutados con violencia. Y aquí hay que decir que en realidad esos actos ejecutados con violencia en realidad sí que afectan a la posesión. Se trata de actos de despojo contra los que se puede activar la protección interdictal, pero que a su vez atribuyen al usurpador una posesión susceptible de defensa interdictal. Es decir, que cuando alguien se hace con la posesión de un bien de manera violenta, lo que nos quiere decir el Código Civil es que frente a ese despojo, el legítimo poseedor puede reaccionar acudiendo a la defensa interdictal y lo normal será que obtenga la restitución de su situación posesoria. De tal manera que para el derecho es como si nunca hubiera estado privado de posesión. Ahora bien, mientras esto se produce, mientras se recupera la situación posesoria anterior a través de los interdictos, lo cierto es que ha existido un despojo y que la persona que se ha hecho con la tenencia material de la cosa se convierte en poseedor e incluso puede rechazar jurídicamente cualquier intento del legítimo poseedor o del propietario de recobrar la posesión por sus propios medios. Es decir, el usurpador tiene defensa interdictal, no se le puede despojar a su vez con violencia de la cosa. Esto tiene su lógica, puesto que, como ya señalamos anteriormente, el legislador y el Código Civil lo que pretenden evitar es la autotutela, que cada cual se tome la justicia por su mano, que el poseedor que ha sido violentamente desposeído o despojado acuda a la violencia, a la vía de hecho, para recobrar la posesión.
lo que hay que hacer frente a un acto de despojo es acudir, en definitiva, a los mecanismos que el ordenamiento jurídico arbitra para restituir la situación anterior. En conexión con esta idea, hay que tener presente lo señalado en el artículo 460 del Código Civil, en el apartado cuarto. Nos dice que el poseedor puede perder su posesión, y señala en el apartado cuarto, por la posesión de otro, aún contra la voluntad del antiguo poseedor, si la nueva posesión hubiese durado más de un año. Es decir, que frente a los actos ejecutados con violencia, frente a los despojos violentos de la posesión, el perjudicado tiene un año para activar la protección interdictal y recobrar por un mecanismo jurídico o por un mecanismo amparado por el ordenamiento jurídico la posesión. Si deja transcurrir ese año sin utilizar la protección interdictal, de hecho, estaría perdiendo la posesión.